Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Actualidad Pública por Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les damos la bienvenida a este primer programa del año 2022. Estamos, como pueden ver aquellos que nos acompañan por las redes, de forma virtual, dadas las circunstancias de esta nueva ola de COVID con la variante Omicron. Uno de los muchos temas que vamos a estar tocando en el programa de hoy, pero vamos a escuchar los titulares. Sí está sucediendo. En Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Buenas tardes, hoy en Actualidad Pública. El pasado 6 de enero se cumplió el primer año de los disturbios en el Capitolio Federal. ¿Qué consecuencias se pueden sacar de este evento que refleja la polarización de la sociedad? Por otra parte, en Puerto Rico seguimos vigilantes ante el alza en los casos de COVID-19, con el agravante de la escasez de pruebas de antígenos y la disminución del personal médico en la isla, que complica la atención del aumento de personas que llegan a los hospitales. Actualidad Pública regresa en su primer programa de 2022 para hacer un recuento de la situación de la pandemia durante el pasado año y los posibles escenarios futuros. Como ciudadanos, ¿cuán responsables somos ante la realidad que vive el país? ¿Cuáles serían los retos sociales y económicos que debemos enfrentar? Esto y más lo discutimos hoy en Actualidad Pública por Católica Radio. Doy la bienvenida a la mesa de diálogo de Actualidad Pública al presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Ocean, y queridos compañeros del panel y nuestra distinguida radio y teleaudiencia. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Ocean. Saludos a los queridos compañeros del panel, nuestros asistentes, Yalibé y compañía, etcétera. A nuestro público, mis mejores deseos para este nuevo año y nada, atentos a nuestros programas que van a ser muy interesantes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Ocean, presidente, doctor Colón, feliz año. Estoy encantada de estar nuevamente con ustedes, nuestra fiel radioaudiencia. Como les decía al inicio del programa, siendo el primer programa del año, pues hay muchos temas de los que hablar, ¿verdad? Cómo terminó el 2021, este repunte de la pandemia, cuando ya estábamos mirando la posibilidad de retomar la normalidad o lo más cercano a la normalidad de las actividades en el país, en las escuelas, en las universidades. Se celebró recientemente el primer aniversario de los eventos en el Congreso de los Estados Unidos post-elecciones del 2020, cuando el 6 de enero del 2021 hubo aquel evento de la toma del Capitolio por los seguidores del presidente Trump y las circunstancias y los eventos que se han dado y la investigación que sigue corriendo. Hemos visto en la transición de año otros arrestos por corrupción en el país. Hemos visto ayer, esta semana, la resolución del caso contra Jensen Medina, uno de los casos más sonados del año pasado en los temas de violencia en el país. Estamos viendo además cómo se van manejando otros asuntos relacionados, como en este momento lo que está pasando en la elección especial en Guaynabo. Así que hay de todo un poco servido en la mesa y, por supuesto, el inicio del semestre en nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Dejo la mesa abierta y a todos estos temas. De nuevo, muy buenos días o buenas tardes, ¿verdad? Dependiendo del lugar en el mundo en el que la persona está
escuchando nuestro programa, que como está por el internet, hay personas en distintas partes del mundo que acceden a nuestro programa. De todos los asuntos que menciona el licenciado Frontera hace un momento, yo quisiera comenzar destacando el tema de las consecuencias de nuestras acciones. No hay duda que en todo el mundo ha habido un repunte ahora durante este mes. Los números del COVID en todas partes del mundo han sido altos. Amigos y amigas de distintas partes me han escrito pues, que no importa las precauciones, se han contagiado. El tema de los contagios por el COVID pues ha sido en aumento. Pero yo quisiera destacar el caso de Puerto Rico por lo siguiente. No hay duda que nosotros íbamos a tener unos números altos por esta oleada que está a nivel mundial. Sin embargo, tomaron acciones aquí en Puerto Rico antes de las Navidades, que fue como echarle gasolina al fuego para aumentar el número de contagios. Entonces, lo quisiera destacar por lo siguiente, para destacar que las acciones incorrectas tienen sus consecuencias que afectan a muchas personas. Entonces, es una lección que terminamos el año 2021 con esa lección, comenzamos el 2022 con las consecuencias y vemos de nuevo que en este año vamos a estar muy atentos a eventos que demuestran de nuevo que las acciones incorrectas tienen sus consecuencias. Esta semana escuchábamos unas personas que llegaron al aeropuerto y decidieron no cumplir con los requisitos de la orden ejecutiva. ¿Y en qué terminó su acción de ir en contra de la orden ejecutiva? Bueno, pues que los arrestaron, uno, que los hijos los enviaron al departamento de la familia para que los atendieran. Entonces, unas acciones de unas personas, estas acciones tuvieron unas consecuencias graves para ellos y para unos terceros, en este caso sus hijos. Y así podemos mirar el tema de las personas arrestadas en Cataño, en Guaynabo y en otros lugares. De nuevo, cometieron acciones y esas acciones tuvieron sus consecuencias. Consecuencias que más allá de unos efectos personales, son efectos colectivos, son efectos en la convivencia ciudadana. Así que el 2021 nos despide con casos en los cuales vemos que las acciones incorrectas tienen sus consecuencias y el 2022 nos lleva, pienso yo, a la reflexión de qué tenemos que hacer para hacer consciente a nuestra sociedad, a nuestra población, a nuestros estudiantes, a nuestros niños, que las acciones incorrectas tienen sus consecuencias y deben de tener sus consecuencias. Y me luce que en esta época que vivimos de tanta comunicación, las personas van a estar muy atentas a ver si las acciones incorrectas tienen consecuencias y si el Estado se asegura de que haya justicia y que esas consecuencias tengan, que esas acciones tengan sus consecuencias. Sí, cómo no. Esas acciones individuales de las que comenta Jorge Iván, que tienen impacto en el entorno inmediato, familiar, en el entorno del barrio, del pueblo, del país, pues tienen consecuencias también a nivel mundial. Esta pandemia ha traído un disloque económico a nivel mundial, con grandes impactos que en mi segundo turno voy a entrar en un tema que tiene que ver con los efectos de largo plazo, porque es importante lo que atañe directamente a uno y a su familia y a su país de inmediato, pues es fundamental,
pero cuando uno piensa en los efectos que esto va a tener en 10, 15, 20 años, pues ese es otro tema, ¿verdad? Esta pandemia ha traído distintas implicaciones, distintos impactos. Ha generado, como todos sabemos, unos problemas graves en el flujo de suministros a nivel internacional, flujo de suministro de bienes finales que van para el consumo, flujo de suministro de materias primas para la producción de distintas empresas, para los flujos y la transportación y las exportaciones e importaciones de esos productos para distintos países. Eso ha tenido como consecuencia un impacto inflacionario por causa de lo que los economistas llaman una inflación empujada por la oferta. O sea, la oferta como que tiende a reducirse, entonces los precios tienden a aumentar a nivel global. Y eso ha sido, con eso se ha combinado también los cambios climatológicos que están ocurriendo, o sea, grandes nevadas que han tenido grandes implicaciones para ese flujo también. O sea que, y por eso vemos cuando vamos al supermercado, semanalmente, cada 2 semanas o mensualmente, vemos en la góndola los impactos grandes que esto ha tenido en los precios de los productos que van a la canasta típica de nuestro consumo, ¿verdad? Se han afectado muchas personas en su empleo, muchas personas han tenido que quedarse en su casa por el impacto de la pandemia. Esto ha generado más pobreza y aunque ha generado también un flujo mayor de fondos federales, pues eso hay que mirarle también las dos caras, porque todo tiene costos y beneficios. O sea, si bien es cierto que llegan fondos, esos fondos no son recurrentes y lo que hacen es, por otro lado, crear mayor dependencia del país. Lo que indica también que esta brecha, que hemos comentado en este programa en otras ocasiones, esa brecha entre lo que podríamos llamar los dos Puerto Ricos, se ha ido incrementando, ¿verdad? En términos de la pobreza, en términos de la distribución de los ingresos. Y no decir nada de la criminalidad, que también va vinculada con la economía, con la pobreza. Y ustedes han notado que cómo el alza de la criminalidad en este año ha sido increíble. Con el agravante de que la fuerza policíaca también se ha diezmado por razones del COVID y por otras razones de índole laboral. De manera que estamos ante un fenómeno de muchas connotaciones, de muchas implicaciones, que está teniendo impacto, pero que tendrá impactos muy grandes en el futuro. Y me inclino a pensar, cuando vuelva a comentar con ustedes, a tocar el tema de la educación y cómo las repercusiones que tendrá lo que está ocurriendo ahora en el sistema educativo, las repercusiones que va a tener en 10, 15 y 20 años. Sí, escuchando al doctor Colón, recordaba lo que nos dijo el Papa Francisco muy al principio del pontificado, en uno de sus primeros escritos, la Evangelii Gaudium. Ya había escrito que las desigualdades sociales aumentan la violencia. Entonces es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Hay mucho resentimiento, quizá también sensación de impotencia, ¿verdad? Ante cosas que están fuera de nuestro control, como esa elevación en costos, el desempleo que también va en alza. Y bueno, también comentando lo que dijo el presidente al principio sobre cómo deberían de haber consecuencias a nuestras acciones y sufrimos las consecuencias todos, en concreto hablando de este resurgir de casos de personas contagiadas con COVID-19. Pues compartió el presidente conmigo un artículo de este periódico independiente Vox del 9 de enero que habla precisamente del caso de Puerto Rico y cómo, ya lo habíamos comentado anteriormente en el programa, ¿verdad? Pues unos conciertos que se llevaron a cabo en diciembre, 2 días con una conglomeración de personas que no cuidaron el uso de la mascarilla, etcétera, pues habían causado que una población que ya había podido controlar, una de las jurisdicciones de Estados Unidos que había mejor
había podido controlar el COVID y la cantidad de personas vacunadas, pues había tenido un surgir de casos. Y bueno, comenta este artículo que algunos, ¿verdad? No hay que generalizar, pero algunos habían bajado la guardia, quizás los jóvenes también, pensando que solo se trata de síntomas como los de un catarro, ¿verdad? El Omicron, pues que pueden seguir teniendo su vida normal, salir, no se tienen que aislar, no lo toman tan en serio, dejan de pensar en el bien común, ¿verdad? En que pueden contagiar a personas con la salud comprometida, a personas mayores, ¿verdad? Quizás esas personas jóvenes pues no terminan hospitalizados, pero pueden llevar a colegas, compañeros de trabajo, a personas de su familia, ¿verdad? Al hospital y quizás hasta la muerte. Y pues da datos este artículo sobre pues, el hecho de que un 78% de la población puertorriqueña pues ya para diciembre había recibido la segunda vacuna, pero solamente el 40% había recibido el refuerzo. Une a ese dato pues lo que habíamos escuchado, ¿verdad? Que después del huracán María, que esto pueda agravar también la situación en el país, para el 2018, pues habíamos sufrido una baja de médicos en el país por 15%, que se podía calcular como 9.500 médicos para 3.2 millones, ¿verdad? de personas. Pues claro, esta falta de personal esencial para atender la salud del país, pues hace más difícil la atención de esta crisis, ¿verdad? Por el COVID. Y pues también hemos visto en este tiempo navideño la carencia de pruebas de antígenos, el aumento de costo, la carencia, ¿verdad? Y personas que necesitan tener esos resultados, pues no tienen acceso quizás a ese instrumento tan importante para medir si uno tiene o no COVID con algo de precisión. Pues de nuevo, caemos en esa necesidad de tomar conciencia social, ¿verdad? De que no estamos aquí solos en el planeta, en la casa, en Puerto Rico, sino que tenemos una responsabilidad no solamente con nuestra salud, sino con la salud de los demás, ¿verdad? Yo sé que son muchas las decisiones difíciles que hay que tomar, pues el tema del Departamento de Educación, de retrasar las clases para el 24 de enero, estudios a veces que se publican de la importancia para la salud mental de los niños, de tener clases presenciales, pero como me comentaba alguien ayer, ¿sí? ¿De qué te sirve mantener la salud mental cuando ese niño no tiene la salud física o quizás no tiene ni la vida, ¿verdad? Pues porque ha habido una irresponsabilidad y ha habido un contagio en el salón de clases, ¿verdad? Que son muchos argumentos razonables, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y la prudencia lleva a buscar la mejor decisión con los datos que uno tiene a la mano. Es interesante que a 2 años casi de haber comenzado la pandemia, o ya a 2 años de haber comenzado la pandemia, seguimos escuchando argumentos y discusiones del principio, o sea, como si no hubiéramos aprendido las lecciones que la pandemia trae, ¿verdad? Ese elemento de la importancia de la vacunación, pues, ok, pues, pero es que los vacunados también se contagian. Sí, pero ¿cuál es el nivel de mortalidad que había
en las primeras 2 olas de la pandemia cuando todavía no había las vacunas. O sea, se nos ha olvidado las pilas de muertos en los hospitales, en las calles, en los edificios alrededor del mundo. Es que el refuerzo, ¿para qué? Si me puse las primeras 2 y como quiera me contagié, claro, y se nos olvida que es que las vacunas de ordinario no impiden que uno se contagie, lo que impiden son los efectos de la enfermedad. Y ahora mismo, si bien es cierto que hay hospitalizaciones en alto número de personas no vacunadas y de personas vacunadas, no hay hospitalizaciones de personas con refuerzo. Ninguna hospitalización de personas con refuerzo. No ha habido ninguna mortalidad de personas con refuerzo. Y es interesante porque en los números que uno ve de cuántas personas están hospitalizadas con COVID en este momento, la mayoría de ellas no llegaron al hospital por los síntomas del COVID. Llegaron por otra razón al hospital y al hacerles la prueba de COVID al llegar al hospital, descubren que están positivos porque están asintomáticos. Mire, eso quiere decir que las vacunas están haciendo su efecto con respecto a la sintomología de la enfermedad y que las previsiones que se están tomando para que la gente se ponga el refuerzo y cumpla con las disposiciones, ¿verdad?, de las órdenes ejecutivas que están vigentes, no solamente por un elemento de protección y salud personal, sino como mencionaba el presidente y mencionaba Lisa, las consecuencias que eso tiene hacia los demás. Y yo, abundando un poco en lo que mencionaba Leandro, hay un elemento fundamental en el factor laboral. Hay montones de negocios en Puerto Rico que de momento llegas un día y no están abiertos. Y no están abiertos porque ese día no llegó a trabajar nadie porque estuvo en contacto con una persona que dio positivo o porque ellos mismos dieron positivo, o un fenómeno que hemos estado viendo desde el año pasado es que ha bajado la tasa de desempleo, pero no ha aumentado la tasa de participación laboral. Lo que quiere decir que lo que resulta es que hay menos gente sin trabajo que esté buscando trabajo. O sea, que han diversificado sus fuentes de ingresos más allá de entrar al mercado laboral. Y hay una reducción significativa de empleados a pesar de que los puestos de trabajo siguen estando ahí. Así que vamos viendo los efectos agregados y, como diría mi profesor de economía, los efectos agregados y multiplicadores de 2 años de la pandemia con todos sus diversos impactos y, como decía el presidente ahorita, atado a los otros problemas usuales de la corrupción, de la delincuencia, de la violencia, de la marginación, de la vulnerabilidad, que siguen estando presentes y que se han intensificado por razón de la pandemia. Pero sobre todo eso hablaremos enseguida, regresemos, porque tenemos que ir a la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio y desde las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de Actualidad Pública en el primer programa del año. Estamos precisamente haciendo un recuento de cómo ha comenzado el año, cómo vamos con el tema de la pandemia, cómo vamos con el tema de la responsabilidad que tenemos que asumir todos frente a lo que estamos viviendo en las circunstancias no solamente pandémicas, sino de la situación general del país y del mundo, y los efectos económicos, los efectos educativos, los efectos a largo y mediano plazo de un proceso que ya llevamos más de 2 años a nivel mundial y acercándonos nosotros ya en marzo, ¿verdad? A lo que serían 2 años de la aplicación de medidas en Puerto Rico con relación a la pandemia del COVID. Presidente. Sí, yo quisiera enfocar en este turno en un asunto que yo creo que es de vital importancia, que se está discutiendo en los Estados Unidos y que se está discutiendo también en Puerto Rico, que es el tema de la democracia. De hecho, hay muchos artículos a nivel mundial donde están mirando la situación de los Estados Unidos. Lo que sucedió en enero 6 del año pasado y las implicaciones que eso ha tenido
Y la pregunta que está sobre la mesa es si Estados Unidos en este momento tiene como país características de un país en el cual está camino a tener un déficit de democracia. Y eso lo quisiera atar a algo que está sucediendo en muchos estados, es que se están creando leyes para limitar los derechos a los votantes. Y entonces eso es un área muy peligrosa, porque los individuos tienen derecho como ciudadanos a votar. Y cuando el Estado estructuralmente crea mecanismos para que esas personas no puedan ejercer, como diríamos, el sagrado derecho al voto, y se eliminan espacios para votar, y se eliminan horarios para que puedan ir a votar, y se crean estructuras para que favorezcan a personas que son del otro partido, de tal manera que la votación no refleje el deseo del pueblo, pues eso tiene unas implicaciones serias. Y de nuevo, no son solamente implicaciones para los Estados Unidos de América, son implicaciones para todo el mundo, porque muchas personas miran la democracia de los Estados Unidos con todas las deficiencias que pueda tener, ¿verdad? Yo no estoy aquí haciendo una defensa del sistema democrático de los Estados Unidos, pero sí queda muy claro que era un sitio en el cual las personas podían votar y las personas que eran electas representaban ese deseo de la mayoría del pueblo. Entonces vemos el intento en el Congreso hace un año atrás de ir en contra por la violencia del deseo del pueblo a través de los votos, pero lo otro es más preocupante, que es el establecer mecanismos, leyes en los distintos estados para que las personas no puedan ejercer el derecho al voto. Y entonces eso yo creo que va a estar en la discusión durante este año 2022. Y yo, por lo que veo por las discusiones que se están dando sobre esto, es que no es tener de que esto no ocurra. Y hay que verlo, porque las consecuencias, las primeras consecuencias de eso las veremos este año, que hay elecciones de medio término a la Cámara de Representantes, ¿verdad? No olvidemos que aquí en Puerto Rico votamos cada 4 años. En el sistema federal, los representantes al Congreso de los Estados Unidos, a la Cámara, sus términos son por 2 años. Y este año toca los llamados midterm elections. Y en el caso del Congreso, del Senado, los términos son 6 años. Lo que quiere decir que hay un grupo de senadores, una tercera parte del Senado, cuyo término vence también este año y van a elección. Y que no todas las elecciones de gobernadores son a la par de las elecciones presidenciales. Así que los primeros efectos de esos cambios primero en la distribución electoral, segundo en quiénes tienen derecho a votar y cómo se puede ejercer el derecho al voto, lo veremos en el resultado del llamado midterm election que se tiene este año en los Estados Unidos. Esas leyes que menciona Jorge y que sobre lo cual abunda también Josian, de afectar y limitar el derecho de los votantes y que se están aprobando en distintos estados, pues tienen como raíz la gran mentira de que Trump se ha encargado de difundir de que le robaron las elecciones. Y la población norteamericana, una gran parte de la población norteamericana que favorece al expresidente y si apoya esa visión. Y si uno combina eso, esa gran mentira con lo que le decía a su gran asesor e ideólogo a Hitler, de que una mentira que se repita muchas veces, eventualmente la gente la va a asimilar como si fuera una gran verdad, pues yo pienso que eso está ocurriendo en Estados Unidos. Y si uno combina eso
con el racismo hacia los negros, con el desprecio hacia otras culturas, particularmente latinoamericanas y caribeñas. Estamos en el umbral de un grave problema futuro de debilitamiento craso de la democracia y el posible establecimiento de un régimen diferente. O sea, es un gran peligro lo que se cierne sobre esta nación. Con relación a lo que comenté al principio, un comentario final sobre el asunto de la pandemia, ¿verdad? Es que un impacto de esta pandemia a nivel mundial y obviamente en nuestro país ha sido en el sistema educativo, ¿verdad? Particularmente en el sistema de educación pública. Yo tengo amigos que son maestros de escuela pública, de escuela intermedia, de escuela superior, que me dicen en blanco y negro que una gran parte, si no la mayoría de los estudiantes el año pasado perdieron el tiempo. Así son sus palabras. La deserción escolar ha aumentado gravemente. A mediados del siglo pasado se pensaba que el crecimiento de un país dependía fundamentalmente de su trabajo, ¿verdad? De su nivel de empleo y de la cantidad de capital, no dinero, sino estructuras, maquinaria y capital social como puentes, instalaciones eléctricas, instalaciones de acueductos, etcétera, etcétera. Ese capital combinado con el empleo, pues era la fuente principal del crecimiento. Posteriormente, pues se desarrollaron otros enfoques en términos de que entra entonces el elemento tecnológico y entra el elemento que se conoce como capital humano, que es eso que el ser humano va creando dentro de sí a través del sistema educativo, lo que va aprendiendo desde que comienza la escuela, desde que se va entrenando a través de su vida. Y nada, hoy día pues la tecnología y el capital humano son los pilares fundamentales, ¿verdad? Del crecimiento de los países. Y esta pandemia está afectando gravemente al desarrollo del capital humano. Pienso en Puerto Rico y esto tendrá repercusiones graves para las próximas décadas. O sea, la educación es clave en el desarrollo de un país. Se ha demostrado que la educación es fundamental para el desarrollo económico de un país. Y cuando falla y se quiebra el sistema educativo, las consecuencias van a ser graves, van a ser muy negativas. Y de manera que esperemos que se puedan tomar medidas para atender esta situación y que en nuestro país estas consecuencias eventualmente no tengan las implicaciones que yo supongo que van a tener. Bueno, Leandro, y por la relación política y económica que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, este es un tema importante de discusión en nuestro país. Es un tema importante porque nos afecta y nos afectará directamente. Sin duda alguna. Sí. Es interesante, Leandro, porque en la medida en que el resto del mundo va reconociendo la educación como un elemento esencial de desarrollo y de capital, en la visión americana y en la nuestra, particularmente de los últimos 15 años en Puerto Rico, esta idea de la educación como un commodity, es decir, como un bien de consumo personal y no como un bien de interés social, que ha llevado entonces a otras visiones sobre la financiación de la educación, la accesibilidad de la educación y las oportunidades educativas, plantea un serio problema de futuro. Y no digamos eso con la pérdida de capacidad adquisitiva que trae entonces por la falta de acceso al mercado laboral, por la falta de disponibilidad de otros recursos. Y no hablemos de lo que ha estado circulando en los periódicos en estas últimas semanas, por ejemplo, de cómo los bienes del país van quedando en manos de fuera. Sí, sin duda. Porque al limitar la capacidad de riqueza y entonces imponer la carga contributiva sobre los locales y no sobre los que vienen de fuera, facilitando entonces una inversión desmedida, la adquisición
de propiedades de vivienda esencialmente, y provocando entonces una burbuja artificial de precios que generan falta de acceso a la educación, a la vivienda y a la salud, que son los tres elementos centrales de esa ecuación. Pues no, eso al margen del tema de la pandemia por completo. Exactamente. Muy bien, pues así es. Bueno, y me decía un amigo que vive en Rincón, la situación de Rincón. O sea, en Rincón se está volviendo una situación en la cual Rincón ya no es de los rincoeños, sino que las personas fuera de Puerto Rico, a través de estas leyes que les posibilitan adquirir terrenos y propiedades, pues están, por así decir, reemplazando los locales con unos precios entonces para las casas y para los terrenos que no le permiten a nadie poder realmente, con los ingresos que tienen los puertorriqueños, poder adquirir o vivir en Rincón. Y esto va a tener unas implicaciones, ya tiene unas implicaciones serias de cara al futuro. Casi el 95 o 96% de las ventas en el Viejo San Juan, todas a manos extranjeras. Sí. Y recientemente leía sobre la misma situación en Dorado. Entonces, eso tiene unas implicaciones, digo, no digamos nada de Vieques y Culebra, ¿verdad? O sea, hay unas implicaciones serias en términos de las posibilidades de que el puertorriqueño pueda tener una vivienda en los sitios quizás que le interesa tener. Sí. Hablando de lo que dijo Leandro ahorita, de que hay dos Puerto Ricos, ¿verdad? Esta diferencia en tantos sentidos, ¿verdad? De ideas, de condición social, en la educación, ahora pues también con la deserción escolar, que divide aún más, pues también se ha hablado de que hay dos Estados Unidos, ¿verdad? Al ver de nuevo esas imágenes de la toma del Capitolio, ¿verdad? Y la cantidad de personas que votaron por el expresidente, pues sí, está muy fragmentada la sociedad. Y también mencionando el tema de estas reformas electorales en algunos estados para, o con la excusa de resolver casos alegados, aislados, ¿verdad? Siempre los hay, de fraude electoral, pues es una mentalidad legalista, ¿verdad? Pretender resolver un asunto con legislación que realmente es un asunto de educación, ¿verdad? Esa educación a la que se referían los compañeros, ¿verdad? El camino óptimo, y es algo que también nos está insistiendo el Papa, el camino óptimo para cambiar modos de proceder ilegales, injustos, equivocados, es la educación, Se llega a la raíz, claro, es un camino más lento, pero más eficaz, en mi opinión. Esos eran mis comentarios por ahora. Y eso que tú mencionas, Lisa, lo vemos recientemente, el año pasado, una discusión seria en Puerto Rico, por ejemplo, de cuál debe ser la edad mínima para procesar criminalmente a un menor. O sea, los que me escuchan dirán, pero es que si son menores de 18, bueno, si son menores de 18 van por la vía de las faltas, ¿verdad? Y van por la vía del procedimiento de menores. Pero no hay una edad mínima en Puerto Rico para uno poder radicarle cargos a un menor por la vía de la atención de faltas. Y eso es algo que se ha estado discutiendo. O sea,
porque los temas de disciplina escolar y familiar se han querido criminalizar y no manejar desde la perspectiva, como tú mencionas, de la educación y de la atención a los procesos conducentes a la capacitación del ser humano y a su realización plena y personal, ¿verdad? Y yo creo que es parte del mismo asunto de, como mencionábamos ahorita, de esta idea de socialización que la educación provee. O sea, si los niños no comparten con otros niños, si los niños no comparten con otras realidades sociales que no son las usuales, las suyas, pues entonces, ¿cómo se crean dinámicas comunitarias? ¿Cómo se crea la sociedad misma, ¿verdad? A la que luego van a pertenecer? Y esa es la lucha esta, ¿no? De lo que la pandemia también representa en esa dirección. Pero y atiende, ¿verdad? Al tema de lo que está pasando aquí en la Católica de vuelta al inicio del semestre. Así que, presidente, si en estos últimos 5 minutos podríamos compartir con nuestros radioescuchas cómo vamos con el regreso a las clases. Bueno, en primer lugar, nuestro objetivo era, el semestre pasado, de acuerdo a los números que tenían de positividad en Puerto Rico, comenzar presencialmente el 17 de enero. Ese era nuestro objetivo inicial y lo teníamos y lo habíamos comunicado. Empezamos a ver los números y entonces lo atrasamos, la presencialidad, para el 24 de enero. Pero entonces se dispararon los números y en este momento nosotros vamos a regresar el 24, por así decir, en una modalidad fundamentalmente a distancia, en forma remota, para poder proteger a los estudiantes, a la facultad y al personal administrativo. Los laboratorios, bajo ciertas circunstancias, esperamos poderlos hacer presencialmente tan pronto como sea posible. Pero en este momento también los vamos a hacer a través de simulaciones en forma remota. ¿Qué estamos haciendo también? Haciendo pruebas a toda la comunidad universitaria que enseña y que es administrativo. De tal manera que cuando iniciemos las operaciones ya completamente el 24, esa comunidad esté con pruebas negativas. Y si hay alguna persona que ha salido positiva, pues esa persona tiene que cumplir con los protocolos y aislarse. Estos días que hemos estado haciendo las pruebas, los números son extraordinarios. Muy pocas personas, pero menos del 5% de las personas muestreadas han salido positivas y han sido aisladas. Así que estamos muy comprometidos con iniciar las clases el 24 en la modalidad remota y con el compromiso de que tan pronto los números estén de nuevo en los números que estaban anteriormente del 3% de positividad, vamos a regresar a la presencialidad. Y a la misma vez, todos los mecanismos para asegurarnos que los estudiantes y que la facultad están vacunados, se han hecho pruebas y están dentro de un ambiente bastante seguro, podríamos decir. Y en ese mismo ánimo seguimos trabajando con los proyectos de construcción, seguimos trabajando con todos los planes y cosas que tenemos corriendo en la universidad, de tal manera que todo aquello que se puede manejar dentro de los parámetros que exigen las circunstancias presentes, podemos continuar y seguir adelante. Gracias a los compañeros del panel, gracias a ustedes por unirse a este primer programa en el año. Y nos seguiremos viendo y escuchando cada viernes a las 4 de la tarde por Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Esto ha sido Actualidad Pública. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Luego, gracias. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.